Dios le bendiga a todos. Para mí es una gran bendición y un gran privilegio estar en este su canal Incógnitas de la Biblia. En esta ocasión yo quiero traer una enseñanza, un estudio titulado ¿Hasta dónde se debe obedecer a un pastor? Sabemos que los pastores son la cabeza de la iglesia, humanamente hablando. Sabemos que la propia palabra dice que hay que obedecer a los pastores. Pero ¿hasta dónde se debe de obedecer a un pastor? En el libro de Hebreos, en su capítulo 13, verso 17, habla de que debemos obedecer a vuestros pastores. Dice Hebreos capítulo 13, verso 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Aquí la propia palabra dice que debemos de obedecer a vuestros pastores. Pero en los tiempos que estamos sabemos que todos los pastores no hacen la voluntad del Señor. Esto no es un video para catalogar a todos los pastores, obviamente que no, porque hay pastores que son hombres de Dios, que hacen lo correcto delante de Dios, que le importan sus ovejas, que velan por sus ovejas. Hay pastores que hacen esto. Pero, como dice este estudio, ¿hasta dónde debemos obedecer a un pastor? Yo conozco, por decirlo así, conocí el verbo pasado y conozco a un pastor que este hombre tenía su congregación, tiene su congregación. Y dentro de la congregación, este hombre tenía una membresía, y dentro de la membresía, obviamente, tenía un varón que tiene un llamado a pastorado. Para este pastor, nunca era el tiempo de este varón iniciar su llamado, de emprender su llamado, porque hay pastores que no les gusta que las ovejas se le vayan, sino les gusta retener las ovejas, no sabiendo que las ovejas son de Dios, no son de los pastores. Y cuando este hombre de Dios entendió que era el tiempo de él emprender el pastorado, el miembro, que era diácono, hoy en día es pastor, este hombre emprendió su pastorado. Pero este pastor, su pastor, nunca le respaldó en las actividades que este varón hacía en la calle, que Dios le mandó. Este pastor nunca le respaldó. Y cuando el varón inició con su llamado a pastorado, entonces el pastor le dijo, aparte de la membresía que asistía a las actividades, que no asistiera. O hicieron cultos, crearon cultos de otras iglesias, y el pastor le decía a estos miembros que respaldaran a otra iglesia en vez de respaldar a este varón de Dios que salió de su congregación con un llamado a pastorado. Entonces, pregúntese ¿usted debe obedecer a su pastor en un caso como este? Miren lo que dicen acá. Pastor que manipula las ovejas. Efesios capítulo 2, verso 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aquí sabemos que hay pastores que manipulan las ovejas, que constantemente hacen de las ovejas lo que ellos quieran. No actúan conforme a la palabra, sino actúan conforme a lo que ellos entienden que es favorable para ellos. Entonces, a veces hay miembros de Dios, gente que son gente de Dios, que quieren hacer lo correcto delante de Dios y hacen lo que el pastor le dice, porque ellos entienden que haciendo lo que el pastor le determina, están haciendo la obra de Dios. Estos pastores abusan de estos miembros, abusan de esta gente que verdaderamente quiere hacer la voluntad del Señor, verdaderamente quieren hacer lo que a Dios le agrada. Y ellos entienden que obedeciendo a su pastor en todo, están haciendo lo correcto. Hay miembros que obedecen a su pastor en todo. Lo que el pastor le dice, eso lo ejecutan.
Hay otros miembros que hacen lo que le parece. A veces el pastor le dice algo que es de Dios y no hacen nada. Hay que tomar eso en cuenta. Pero también hay otros miembros que analizan qué deben obedecer. Analiza de qué membresía, de qué parte de estos grupos de ustedes, el que obedece a todo, en todo lo que el pastor dice, del que obedece en lo que le parece, o de lo que analiza qué deben obedecer conforme a la palabra. Miren, aquí también dice, pastores que abusan del desconocimiento bíblico de las ovejas. Porque a veces hay pastores que tienen un parecer en un punto bíblico y usted tiene un parecer diferente. Entonces hay pastores que quieren implementar su parecer, la interpretación que ellos tienen, y quieren inculcársela a la membresía de manera forzosa, y esto no debe ser así. Sabemos que la Biblia es un libro interpretativo, y por eso hay tantos grupos religiosos, porque cada quien interpreta como le parece, cada quien interpreta conforme a la percepción de su realidad, conforme a lo que él entiende que debe de analizar o debe de interpretar. Pastores que abusan del desconocimiento bíblico de las ovejas. Miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 5, verso 39. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay miembros que no escudriñan las escrituras, y que lo que el pastor le dice, eso es exactamente. Ellos no averiguan, ellos no leen la palabra, ellos no oran a Dios. Entonces hay una manipulación. El objetivo de este video no es que no se obedezca a los pastores, sino que se analice en qué se debe obedecer a los pastores. Porque inclusive hay muchos videos en las redes donde hay pastores que se ponen a hablar sobre la intimidad, que el miembro tiene que hacer esto y aquello, donde eso es algo íntimo. Cuando esa puerta se cierra de ese cuarto, lo que esa pareja haga está entre ellos y Dios. Ahora quieren controlar inclusive la intimidad de la membresía. Quieren hacer que la membresía, el evangelio que se está creando en estos tiempos, que mucha gente está visualizando, es un evangelio de restricción. Tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello, tú no puedes hacer lo otro. No es que se debe de llevar un evangelio con libertinaje, pero se debe de llevar un evangelio que no presione tanto a la membresía. Hoy en día para muchos pastores todo es pecado. Que si la mujer tiene intimidad y se pone en esta posición es pecado. Quieren hasta controlar eso. Quieren controlar lo que el esposo y la esposa hacen en la intimidad. ¿Y desde cuándo Dios estableció esta restricción, amado? Es un tema profundo, pero no voy a abundar mucho en ese punto, porque el tema que quiero llevar es hasta dónde se debe obedecer a un pastor. Miren lo que dice acá. Pastores que abusan del conocimiento bíblico de las ovejas. También quiero leer el libro de Hebreos, capítulo 5, versos del 12 al 14. Miren lo que dice. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí hay pastores que abusan del conocimiento bíblico de las ovejas. A mí personalmente me pasó un caso. Había una situación personal que había que resolver, que no voy a mencionar esto acá, pero yo estuve hablando con la esposa de un pastor. El pastor nunca dio la cara, nunca habló conmigo, porque yo quería expresarle algo, y estaba presente, pero se quedó en su cuarto, no habló, no salió a hablar conmigo, y se me dijo que yo era negativo. Y cuando yo pregunté que qué yo había hecho, la esposa del pastor me dijo que ella no se acordaba. O sea, había una acusación contra mí, pero ella no se acordaba. Y también se me dijo que cuando yo fuera a predicar, yo tenía que informar al pastor todo lo que yo iba a hablar. Y yo le pregunté a la esposa del pastor que si yo tenía que pedir permiso para decir lo que Dios me había dicho. No me dio respuesta. También le hice una siguiente pregunta. Si usted dice algo como líder,
y la Biblia dice una cosa diferente a la que usted dice, ¿qué hacemos? ¿Lo que usted dice o lo que la palabra establece? Tampoco obtuve respuesta. Si va a ser un miembro que tal vez tiene un desconocimiento bíblico un poco diferente, si tiene desconocimiento y el miembro lo manipulan, y esto es penoso, amado, que haya muchos líderes que quieran hacer en las congregaciones lo que a ellos les parece, porque hay congregaciones que es como si fuera una herencia familiar. Ahí no se coloca el que Dios ha determinado, ahí se coloca el sucesor del líder, sea un hijo, sea una hija, sea la esposa, y esto no debe caminar así. Esto no debe caminar por un asunto de sucesión, esto debe de caminar conforme a lo que establece la palabra de Dios. Miren lo que dice acá también: pastores que se meten en la vida personal e íntima de las ovejas, que esto era lo que hablaba ahorita. Libro de Mateo capítulo 7 verso 21, miren lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es algo muy penoso. ¿Y desde cuándo a dónde usted vio a Jesús hablar que una pareja debía de hacer esto o lo otro en la intimidad? Inclusive hay membresías que si van a compartir con su pareja, si van a una plaza a comerse una pizza, tienen que pedirle permiso al pastor. Las ovejas tienen una vida personal. Si usted le quiere pedir un permiso al pastor, eso no es un pecado. Pero si usted se va sin ese permiso, como usted cree, analice si es pecado. También quiero leer acá: pastores que tienen diferencia entre puntos doctrinales. Y esto es algo que se ve hoy en día. Pastores que tienen diferencia en puntos doctrinales. Pastores que usted tiene un parecer y ellos tienen otro parecer. Pastores que inculcan cosas extrañas a las ovejas. Y las ovejas, al no tener el conocimiento, entonces asimilan todo lo que el pastor le dice. Cada pastor tiene su modo de manejar la congregación. Hay unos pastores que la manejan de una forma y hay otros pastores que manejan la congregación de otra forma. Porque en la iglesia hay reglamentos que son de iglesia como institución, y también hay reglamentos que son reglamentos bíblicos. Entonces estos reglamentos están mezclados. Y al estos reglamentos están mezclados, entonces se convierte en un problema. La membresía entiende que cuando se quebranta uno de estos reglamentos que son de iglesia como institución, usted ha pecado. Y es un punto doctrinal muy fuerte. Hay puntos doctrinales que son muy fuertes. Por eso mucha gente ha perdido la credibilidad en el Evangelio por todas las cosas que hoy en día están aconteciendo. Miren lo que dice: pastores que tienen diferencia en puntos doctrinales. Mateo capítulo 5, verso del 44 al 48. Miren lo que dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si usted tiene que amar a sus enemigos, ¿cómo usted tiene que tratar a un hermano en la fe? Si eso es con los enemigos, que usted tiene que amar a los enemigos, bendecir a quienes te maldicen, orar por lo que os ultrajan. Entonces, en el pueblo de Dios no puede haber una competencia. No puede haber un tira y jala. No pueden haber pastores tiranos que lo que ellos dicen es lo que hay que hacer. Tengan o no razón. El Evangelio, como dijo Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. La respuesta es Jesús. Por eso tenemos que acudir al Señor. Y obviamente, como siervos de Dios, debemos de tener un pastor, pero este pastor tiene que dejarse dirigir por lo que establece la palabra de Dios.
Hay pastores que tú eres de Dios cuando tú predicas lo que a ellos les agrada. Automáticamente tú prediques algo que a ellos no les favorece, aunque venga de parte del Señor. Entonces tú te conviertes, como me dijeron a mí, en un miembro negativo. Porque yo he procurado hablar lo que Dios ha puesto en mi boca y no decir lo que a mucha gente le agrada. Voy a dejar este tema acá. Esto es algo que tenemos que analizar, hasta dónde se debe de obedecer a un pastor. Eso queda en el criterio personal de cada uno de ustedes. Su opinión usted puede poner en la caja de comentarios y nos estaremos viendo en un próximo video, si Dios así lo permite. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.